Pero si tú lo llamas como Jesús lo llamó, Señor, cuando yo hago clic en este sitio pornográfico de internet, yo cometo adulterio con esa mujer. Y cuando hago clic en otro sitio, yo cometo adulterio con otra mujer. Y más tarde con otra mujer. Señor, estoy arrepentido, he cometido adulterio con 10 mujeres hoy. Díganlo. Eso es honestidad. Y haga eso mañana de nuevo y después y después. Porque cuando llamas al pecado por el nombre correcto, serás liberado de él. La segunda verdad que quiero compartirte está en 1 Juan capítulo 1, verso 9. Dios se agrada de las personas honestas. Él no nos pide primero que seamos perfectos. Él nos pide que seamos honestos. Perfección requiere el tiempo de una vida, e incluso así no llegaremos. Pero honestidad, ¿cuánto tiempo lleva para ser honesto? Una prostituta puede ser honesta inmediatamente y decir, soy una prostituta. El ladrón en la cruz puede ser honesto y afirmar, yo merezco esto, soy culpable. Quiero hablar esto, hermanos y hermanas, porque frecuentemente nosotros perdemos los planes de Dios para nuestra vida, porque no somos absolutamente honestos con Dios. Cuando miras el ministerio de Jesús, descubres que Él advierte a sus discípulos para que tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Él habla más contra la hipocresía que contra cualquier otro pecado. Te pediría que hicieras una lista de pecados. ¿Cuál sería el peor pecado de todos? ¿Cuántos pondrías como número 1? ¿Fingir ser más espiritual de lo que realmente se es? No creo que pongas ese como el primero de tu lista. Pero eso es lo que la hipocresía significa. Eso era lo que Cristo constantemente estaba advirtiendo a sus discípulos para que le evitaran. Fue lo que Él condenó de los fariseos. El problema de los fariseos era que ellos pretendían ser más santos de los que realmente eran. Les dice, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Esas eran personas que leían la Biblia todo el día, personas que iban a la sinagoga todas las semanas, pero Jesús afirma que ellas estaban camino al infierno. Me gustaría preguntarles, ¿es posible que alguno de ustedes aquí esté en camino al infierno? Aunque vengan a la iglesia todos los domingos. A las personas no les gusta hablar sobre el infierno en estos días. Pero, ¿qué me dices sobre un médico que descubre que tienes un cáncer pero no te dice nada? Él no sería tu amigo. Jesús habló más sobre el infierno que cualquier otra cosa. ¿Y por qué Él habló que los fariseos estaban camino al infierno? Por fingir ser algo que ellos no eran. Eso es muy, muy serio. Dios ama a las personas honestas. Cuando aquella mujer fue sorprendida en adulterio, ella lo reconoció honestamente. Jesús le dijo, yo no te condeno. No peques más. El ladrón en la cruz. No sé cuántas personas él mató o cuánto dinero él robó. Él nunca tuvo chance de pedir disculpas a sus familiares de las personas que él mató. Nunca tuvo la oportunidad de pagar lo que él robó. Y aún así fue al cielo. ¿Cómo él pudo ir al cielo? Él fue absolutamente honesto. Él no fue como el otro ladrón que quería bajarse de la cruz. Él reconoció que merecía la cruz. Soy un hombre malo. No merezco solamente algunos años preso. Yo merezco ser crucificado. Soy impío. Jesús dice, ¿es verdad? Yo vine para este tipo de personas, para los honestos sobre sus pecados. ¿Irías al paraíso hoy? No tendrás que esperar a que mi reino venga. Entonces tú ves lo opuesto de esto, como Adán fue echado del paraíso.
Al principio nos dice la Biblia, el hombre fue deshonesto. Mira, como él fue deshonesto, Dios vino hacia Adán después de haber pecado y le preguntó, ¿comiste de aquel árbol? Era como un examen con preguntas de múltiples opciones. No precisa una respuesta grande, es solo decir sí o no. Ese es el tipo de pregunta que Dios le hizo a Adán, que dijera sí o no. Él no respondió sí o no. Él agregó algo más entre líneas. Él dijo, bien, el principal problema es con mi mujer. Esto es la deshonestidad. Ella me dio del fruto. Y el segundo problema, tú fuiste el que me diste esta mujer. No estoy jugando. Puedes leer eso en Génesis 3. Son palabras exactas de Adán. ¿Te son familiar? Y en tercer lugar, en letras pequeñas, yo comí. Así es como muchos confiesan sus pecados. Él fue deshonesto porque no asumió la culpa. Y cuando no reconoces la culpa por tus pecados, Eva no lo forzó a comer el fruto. Él comió. ¿Por qué no reconocer eso? ¿Por qué poner la culpa en su esposa o su marido o su vecino o en otros hasta finalmente echarle la culpa a Dios? Asume tu culpa. Esa es la diferencia entre Adán y el ladrón de la cruz. Dios ama a las personas honestas, que honestamente reconocen, Señor, esto no es culpa de mi esposa o de mi esposo, ni de mi vecino, ni porque mis padres me criaron mal, solamente es mi culpa, 100% mi culpa. Ahí es donde tú experimentas la libertad, cuando actúas de esa forma. Eso es lo que los fariseos no tenían. Jesús advirtió a los discípulos, eviten. La palabra hipocresía es una palabra griega que significa actuar. Eviten actuar. Esta es la segunda lección que yo aprendí. Yo no preciso fingir delante de Dios. Yo puedo ser honesto con Él. Debes llamar pecado al pecado. No llames tu pecado con un nombre más decente. Si pecas con tus ojos, no digas, yo solo estaba admirando la creación de Dios. Así nunca serás libre del pecado, llamándolo por esos nombres decentes. Cuando estés nervioso y dices, eso fue una justa indignación por un error, nunca serás libre así. Pero si tú lo llamas como Jesús lo llamó, Señor, cuando yo hago clic en este sitio pornográfico de internet, yo cometo adulterio con esa mujer. Y cuando hago clic en otro sitio, yo cometo adulterio con otra mujer. Y más tarde con otra mujer. Señor, estoy arrepentido, he cometido adulterio con 10 mujeres hoy. Díganlo. Eso es honestidad. Y haga eso mañana de nuevo y después y después. Porque cuando llamas al pecado por el nombre correcto, serás liberado de él. Pero si tú llamas eso por otros nombres, te estás excusando. Sabes, yo hice eso porque sentí un deseo muy fuerte. Tú nunca serás libre de eso. Y si continúas así, terminarás en el infierno. Jesús dijo, es mejor quitarse un ojo que ser lanzado con todo tu cuerpo al infierno. Porque seguiste y seguiste pecando con tus ojos. Esto es serio. La liberación es, sé honesto. Llama al pecado con el peor nombre que puedas llamarlo. Cuando estás enojado con alguien, Jesús dijo, llama a eso homicidio. Señor, yo siento el deseo de matar a esa persona, pero por causa de la policía solo digo que estoy enojado.
Jesús igualó ira con homicidio. En Mateo 5, Él dijo que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. Está en Mateo 5, verso 20, y en el verso siguiente. Él dijo, yo les explico esto. Los fariseos dicen, no matarás, mas yo os digo, no se enojen. Él iguala ira con homicidio. ¿Por qué? Porque la ira es la simiente donde proviene el homicidio. Y esa es la misma cosa ante los ojos de Dios. Llama al pecado por su nombre y sé victorioso. Pero si dices, yo estaba bajo una pequeña presión, imagínate diciendo, yo estaba bajo una pequeña presión, por eso maté a ese hombre. Y al día siguiente yo estaba más presionado y maté a otras personas. Si yo llamo a la ira homicidio cada día, finalmente seré libre de eso. Dios ama a las personas honestas. Yo creo que la voluntad de Dios es librarnos del pecado, pero Él no nos liberta si no llamamos pecado al pecado. Hay un grupo de personas que enseñan una doctrina llamada santificación perfecta. No es una doctrina bíblica. Ellos enseñan que la naturaleza pecaminosa es erradicada y tú no pecarás más. ¿Sabes qué sucede con los que predican esto? Después de algún tiempo ellos descubrirán que estaban haciendo ciertas cosas y la conciencia los acusaba. Y ellos no sabían cómo llamar a eso, porque su naturaleza pecaminosa fue erradicada. Entonces ellos llaman a eso un error. Pero el problema es que la sangre de Jesús no limpia errores. Ella solamente limpia pecados. Entonces, si tú llamas eso error, no será limpio y se mantendrá en tu corazón para siempre. Llama a eso pecado. Anda en la luz. ¿Qué dice Primera de Juan 1, verso 7? Si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí también hay un versículo en Proverbios 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confesa y se aparta alcanzará misericordia. Déjame mostrarte otro versículo en Mateo 21. Son palabras maravillosas. Imagina levantarte en una iglesia como esa. Las sinagogas eran como unas reuniones de personas santas. El único lugar en el mundo donde las verdaderas escrituras eran expuestas en aquellos días eran las personas que tenían el Antiguo Testamento. En las sinagogas, los fariseos estudiaban las escrituras regularmente. Ellos adoraban al verdadero Dios. No había idolatría en las reuniones. Creían en los 10 mandamientos. Y Jesús mira a esas personas en Mateo 21, 31. Y les dice en la última parte del versículo, los publicanos, que eran los mayores criminales en esos días, y las rameras, van delante de vosotros al reino de Dios. Si quieres ver cuán chocante fue esto, imagina a Cristo levantándose aquí y hablando esto para nosotros. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¡Qué chocante! Así fue cuando Cristo habló eso en la sinagoga. Que los publicanos y las prostitutas tenían, que estas personas santas que leían la Biblia no tenían. Honestidad. La ramera diría, sí, yo soy ramera, de eso vivo. Los publicanos dirían, claro que robo con los impuestos, como todo publicano. Ellos eran honestos. Pero estas personas que estaban en la iglesia en aquel tiempo, o sea, en la sinagoga, ellos fingían que eran santos y que no tenían esos malos pensamientos. No hablaban mal unos de otros. Fingían que daban gracias a Dios en todo tiempo. Por esta causa Jesús dijo que los publicanos y las rameras entrarían al reino antes que ellos. Ellos eran deshonestos. Eso es muy, muy serio. Estoy agradecido por haber aprendido esto. Puedo ir a Dios y honestamente reconocer, Señor, yo me equivoqué y no quiero echarle la culpa a nadie más. Y reconocer que fui yo. Es mi culpa, 100% mi culpa. Personas así son libertadas del pecado rápidamente. Para mí, ese fue el primer paso para ser libre del pecado.